Hola, buenos días. Soy Ricardo y hoy vamos a ver un pequeño tutorial sobre un osciloscopio de la marca Jitech. Un osciloscopio digital, portátil, ¿vale? Es un kit de montaje. Y en este tutorial vamos a mostrar un poquillo, bueno, cómo nos llega el paquete. Pondré el enlace con la página por si a alguien le interesa comprarlo. Decir que no tengo nada que ver con la empresa, es decir, que si el kit no vale para nada, pues lo diremos, que es una porquería, no pasa nada. ¿Vale? A mí el precio entre transporte, compra también la batería que va aparte y tal, y me van a costar con todo unos 90 euros. Los portes han sido de Taiwán a Barcelona, Barcelona a España. Y bueno, pues en el tutorial vamos a ver una presentación del montaje, cómo viene, cómo se monta, haremos los ajustes y compararemos un poco, mediremos 4 señales y lo compararemos un poco las medidas que nos da con un osciloscopio de 30 gigas que tengo, analógico antiguo, de la marca Hammec, ¿vale? Pues venga, vamos allá, vamos a ver cómo viene el paquete, a ver si no se nos rompe antes de empezar, y a ver cómo viene presentado y el despiece y todo. Vamos para allá. Bueno, pues vamos a ver, aquí tenemos el paquete, la caja, ¿vale? Del osciloscopio. Vamos a ver cómo nos viene presentado. Venga, vamos a abrir, vemos que de entrada lo primero que vemos son un par de manuales, ¿vale? En la página web del fabricante nos vienen instrucciones, vienen diferentes ficheros en PDF para ayudarnos a realizar el montaje con la explicación y todo lo demás. Bueno, pues está bien esto. Venga, luego lo siguiente que nos encontramos aquí, a ver que se vea bien, es lo que sería en sí el kit para montar. Vienen todas las piezas, lo miraba antes ya, las tenemos todas aquí dentro, ¿vale? Vemos que la abrimos, la pantalla, nos viene aquí soldar esta pequeña placa, vemos que nos viene la botonera, ¿ves? Potenciómetros y el soldar, solo nos la han plantado aquí, y vemos aquí en unas bolsitas que nos vienen los diferentes componentes, ¿vale? Alguna placa también para soldar vertical, veis, conectores, bueno, y la carcasa como habéis visto ya, así que se ve mejor, vale. Y aquí en la caja también nos venía, en la parte de abajo nos viene un osciloscopio, perdón, la sonda, una sonda, a ver si nos dice aquí de cuánto es, de 20 megas, ¿vale? Recordemos que el osciloscopio era de 3, con lo cual ya nos va más que sobrado, y un pequeño conector USB, lo cual nos indica que efectivamente, como decía el prospecto de la venta, esto se puede conectar a un PC, ¿vale? Y aquí nos viene también la batería, que aunque nos viene en la misma caja, la he comprado aparte. No sé si costaba 4 o 5 euros, pero bueno, yo creo que merecía la pena, ¿no? Porque así ya la hacemos portátil y evitamos tener que usarlo con un adaptador. Vale, pues una vez esto, vamos a estudiar un poquito los manuales y vamos a comenzar el montaje. A ver cómo espabilamos con esto. Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a explicar un poquillo cómo se monta esto. Soldaremos varios componentes para que lo veáis. No serán todos, evidentemente, si no se sería eterno. Lo primero que he hecho ha sido retirar los componentes que ya venían pinchados, pero no soldados, como eran, por ejemplo, el potenciómetro, creo que iba aquí, y los microinterruptores estos, ¿veis? Que iban aquí, pues esto los he retirado. La idea es la siguiente: hay que empezar a montar los componentes que son más planos, porque si montamos condensadores, componentes más altos, luego cuando queramos montar los otros nos va a dificultar. Entonces los que son más bajos, como los SMD ya están soldados, los que son más bajos son las resistencias. Entonces la mecánica es la siguiente: vamos a coger el manual, ¿vale? Y vamos a ir siguiendo lo que nos dice aquí. Aquí veis, por ejemplo, nos indican todos los componentes. Mira, secuencia de montaje, fantástico. Ya nos dice aquí en qué secuencia lo vamos a montar. Dices, a ver si se ve bien, secuencia, se ve. He sido previsor y hemos cogido una lupa aquí, ¿eh? A ver si esto funciona o a peor. ¡Oh, fantástico la lupa! ¡Qué gran invento! Va a ser la primera vez que lo use en la vida, como el que dice. ¿Veis? Nos dice el componente que es resistencia. Aquí esto es la cantidad, eso es el tipo que nos está diciendo. Son, en este caso, lo primero que hay que montar, bueno, es el PCB, que ya está puesto, es la placa, ¿no?
sobre el que va todo montado. Entonces lo primero que nos dice, la segunda que hay que montar es una resistencia de 510K con una tolerancia a un 5%, un octavo de vatio. Esto nos indica que la cantidad, no sé, QWERTY, no sé cómo se llama en inglés, la cantidad son 2 y son R1 y R7. Entonces lo que se trata es lo siguiente, tenemos que coger, dejamos aquí atrás esto, cambiaremos las pinzas porque si no estas son muy gordas, para poderos indicar exactamente dónde están. Pues hemos dicho que eran R1 y R27. Pues tenemos que localizar la placa base y por donde está marcada la serigrafía son los dibujos, pues tenemos que buscar la resistencia, la R1. Esto no se ve demasiado bien todavía, a ver, así mejor. Vale, yo R1 ya la había visto que estaba por aquí, es esta de aquí, ¿veis? Que lo estoy tapando, poner R1. Vale, pues hay que soldar por aquí, no por aquí, sino por aquí se monta el componente y habrá que soldar por abajo. Vale, la R27 andaba por aquí, ya no sé cuál es de estas, era una de estas. Bueno, la mayor dificultad va a ser en localizar dónde van soldados, porque veis que eso está bastante... Bueno, como indicaba, las dos primeras resistencias a montar son R1 y R27 de 510K. Vale, entonces tenemos aquí la resistencia, no se aprecia, pero esto, bueno, siendo el código de colores, 510K sería marrón, verde del 5, marrón del 1, negro del 0 y luego sería un color naranja que sería para multiplicar por 3, que es lo que haría los 510K. Vale, entonces ahora localizaríamos dónde iba la R1 y procederemos a soldarla. A ver si la encuentro aquí, porque como lo he movido ya no veo nada. Vale, la teníamos aquí. Esta ya me la he arreglado un poquito. Vale, no tiene mucha historia soldar. Estaba, a ver si la vemos aquí. Venga, pues la pinchamos, que quede centradita, no es más que un tema estético, perdón, no sé si estaba yo aquí. Venga, la aguantamos con un dedo, abrimos así un poco las patas para que se nos aguante bien. Vale, y va a ser tan fácil como hacer lo siguiente. No sé si se apreciará bien, espero que enfoque esto. Vale, pues cogemos soldador, ahí con la cámara en medio me va a costar. Al que le vaya bien pasa soldadora, yo en este caso la uso solo para el SMD. Para esto creo que no hará falta. Vale, si el estaño es bueno, no es necesario. Vale, estaño, esto no sé qué marca es, tiene más años que el copón. Venga, pues vamos a soldar. Primero se calienta y luego, si viésemos que no coge bien, entonces sí que cogeríamos la pasta de soldadora. ¿Veis? El estaño ha de quedar por los dos lados, por aquí y por aquí. ¿Veis? Así se ve mejor. ¿Veis? Esto es una soldadura más o menos correcta. No porque la haya hecho yo, sino porque lo es. Venga, la siguiente. Venga, no hay que pasarse de estaño justito. ¿Veis? Pues venga, se ha ido bien también por la otra cara. La verdad es que no veo demasiado, ¿Veis? Aquí las tenemos, aquí la tenemos. Pues ala, así todas las demás. R1, tenemos en total de resistencias, a ver cuántas teníamos. Puf, echaros a la idea, pues ir localizando resistencias, buscándolas en la PCB, en la placa y ala, a soldar. Bueno, pues hemos llegado al primer punto de montaje donde nos indica que tenemos que hacer un test. ¿Veis? Es el test aquí que nos indica la hoja. Hay que llegar hasta este punto en el ensamblaje. Nos indica aquí, o sea, cuando vamos montando, llega un punto que nos indica aquí que tenemos que hacer el test, ¿vale? Antes de continuar. Y bueno, solo quería enseñar cómo va quedando esto. ¿Veis? Las soldaduras. Bueno, no ha habido nada tampoco demasiado complejo de soldar.
Lo más, no complicado, pero espeso ha sido de las resistencias, porque es que casi no se veían los colores. Había muchas, los condensadores, la mayoría vienen en picofaradios, entonces es fácil de ver cuál es cada uno. Y bueno, un poco así el detalle del ensamblado de momento. Queda unas cosas por poner, pero bueno, ahora vamos a hacer el primer test. A ver si nos funciona. Venga, ahora os explico cómo ha ido el test, a ver si hemos triunfado o no aquí. Bueno, pues estaba haciendo el primer test, nos ha funcionado. Aquí nos indicaba, si seguimos estos pasos, ¿vale? De aquí hasta aquí, tenemos que cerrar una serie de jumpers, ¿vale? Como son este, no sé si esto se ve muy bien. A ver, aquí. Inicialmente hay que cerrar este. Y con este cerrado yo he hecho el test conectando el USB en lugar de la batería. Pues con este cerrado tenemos que mirar en este punto 6,5 voltios. Negativo aquí, positivo aquí del tester. Me ha funcionado. Entonces nos dice que lo que tenemos que hacer es cerrar JP4, conectar a la alimentación a través del USB. Y entonces tenemos que dar al botón este. Y si funciona, primero nos hará un blink, un parpadeo. Y si tenemos instalado no sé qué otro módulo, que sí que tengo, nos hará dos más. Aquí nos lo dice, ¿vale? No sé, tenemos el cargador de arranque instalado, entonces dos más. Es lo que me ha hecho. Primero uno y después dos más. Por lo tanto, esto nos funciona sin ningún problema. Y ya podemos continuar. Nos dice cerrar JP7 para habilitar el zumbador, ¿vale? El zumbador es como... Uno le llama altavoz, pero no es lo mismo. Esto se lo zumba, ¿no? It beeps a ledge blink. Vale, el zumbador es este aquí. Pues nada, vamos a probarlo. Pero bueno, en un principio no tiene que tener más problemas, con lo cual ya no perderé tiempo con esto. Bueno, finalmente he decidido que sí que vamos a probar el test. Como veis aquí en JP7, ¿veis? He puesto el puente. Y entonces lo que nos indica aquí el manual, que JP7, he dicho JP9, era JP7, perdón, nos indica aquí que JP7 cerrarlo para habilitar el zumbador y te dice que el beep, o sea, el sonido, como LED blinks, como los parpadeos del LED. Vamos a ver aquí, a ver si es cierto, le damos, venga, primero uno, luego venían dos más, vale, correcto. Pues ya está, ahora toca averiguar si se ha quedado cerrado esto o solo era por el test, luego el jumper, lo estudiaremos. Bueno, de momento va todo perfecto, o sea que el kit, de momento, fino. Bueno, pues aquí estamos ya, hemos pasado al segundo paso, ¿vale? Hemos colocado el display y vamos a hacer los test. Bueno, ya los he hecho concretamente. Ha funcionado toda la primera, ¿ves? Lo primero que nos indica esto es que comprobemos si tiene, si se le ve la backlight, que es la luz verde del LCD. Después dice que si no, que continuemos, bueno, que si esto funciona, que ajustemos el contraste para ver la pantalla. Esto es lo único que he tenido que ajustar, porque de entrada se veía todo verde. Evidentemente el potenciómetro lo contraste, si no se ajusta sería mucha casualidad que estuviera en el punto adecuado. Es el único potenciómetro que hay aquí, a ver, es este de aquí, ¿vale? Tiene fácil ajuste, pues no es más que girarlo y ya está. Y luego, bueno, nos hablaba de que hiciéramos una serie de medidas, ¿vale? Bueno, como iba comentando, antes de que se me cortara el vídeo, el resto del manual no tiene mucha cosa. Es, bueno, ir siguiendo los puntos que nos va marcando, a V, a V1, pues simplemente comprobando los voltajes que nos marca. Aquí es fácil de localizar porque nos indica exactamente pues cuál es cada uno de estos puntos, ¿vale? Y nada, medir si tienen voltajes de 5, de menos 5, bueno, no tiene mucha historia. Vale, hasta el final. Ahora pasaré al punto este de aquí, ¿vale? Donde ajustaremos la señal, y para esto hay que poner el cable este, que se pone solo para reinyectar la señal de prueba que tiene, sin necesidad de montar la carcasa y todo lo demás. Bueno, pues lo probaremos y a ver, ahora os comento. De momento esto tiene una pinta fantástica, o sea, muy bien.
Pues aquí estamos, hemos hecho los siguientes pasos, los ajustes, hemos puesto el cable este como se nos indicaba, esto nos ha generado la señal, ¿vale? El test, y bueno, hemos seguido estos pasos, simplemente nos marca unos valores que hemos de poner con la ruedecita para ajustar, a ver si consigo ahora verlo así, la señal de test. El único secretillo que para cambiar algún valor pues hay que meter la botonera de goma, porque vale, está aquí abajo para pasar al voltaje, que este corresponde al level. Pero bueno, aquí está explicado. Si yo soy capaz de entender algo, vosotros supongo que también. Y simplemente ajustar pues los ajustes estos de, ¿veis? La curvatura esta, y estos son los picos de la señal cuadrada. Esto, ay, un segundillo, perdón, se me ha ido el dedo aquí. Vale, estos dos ajustes que son estos dos condensadores de aquí, los trimmers que son condensadores, vale, con este de aquí la curvatura y con este los picos. Pues aquí tenemos el osciloscopio ya montado, vamos a hacer las últimas pruebas. Para ello lo encenderemos, a ver si se nos ve bien. Sí, creo que más o menos se ve. Vale, entonces nos trae un generador de señal interno para hacer los test. Le damos al botón y nos venimos aquí a señal de test, y con esto podemos modificar la frecuencia que queremos. Vamos a dejarlo por ejemplo a 1 kHz, y con este botón de aquí el voltaje de la señal. Yo creo que a 5 nos irá bien, ¿vale? 1000 Hz, o sea 1 kHz. Ahora venimos aquí, el osciloscopio, lo ponemos. Aún no hemos puesto la sonda a la salida del inyector de señal del test. La ponemos aquí y vemos cómo, si vamos moviendo la base de tiempos, cómo realmente esto nos funciona. Se nos ve bien una señal cuadrada, más o menos limpia. Vamos a probar el frecuenciómetro, a ver qué nos indica, unos segundillos. 1 kHz, perfecto. Y el otro medidor que nos trae es un analizador de espectro. Vamos a ver si conseguimos que se nos vea algo. 1 kHz de visión, vale, a 500 Hz de visión, veis que son dos rayitas, que es lo que sería 1 kHz, y aquí nos marca la señal de la frecuencia 1 kHz. Bueno, es bastante bien, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el botón de hold, muy característico de los osciloscopios digitales, que nos retiene la señal, ¿vale? Luego esta señal, por ejemplo, podemos salvar forma de onda. Ahora vamos a ver, le quitamos, dejamos de inyectarle esta señal, volvemos al osciloscopio, se nos queda aquí en nada, y ahora vamos a ver cómo la recuperamos. Más señal de onda, aquí está. ¿Veis? Ya nos funciona. Y lo demás, bueno, son los ajustes típicos de un osciloscopio. Estos indicadores están referidos a la amplitud, o sea, al voltaje, la escala 1,1, y si no tienes escala 0,1, escala 10 milivoltios por cuadro, y eso es multiplicador por 1, por 2, por 5, esto añadido al de la sonda. Una cosa más que no explica en el manual es que las ondas también hay que ajustarlas, ¿eh? Vale, tenemos por aquí el ajuste este. Una vez que hemos ajustado el osciloscopio, pues tenemos que ajustar por aquí también con el ajustador. Hay que ajustar para que una señal cuadrada sea limpia, ¿vale? Y bueno, poco más. Tiene otras opciones, como son para enviar, nos permite enviar una pantalla en formato BMP al ordenador o en formato Excel, y después nosotros tenemos que hacer la gráfica. Ahora mostraré unas capturas de pruebas que he hecho yo. Y lo demás ya son ajustes del trigger, el disparador y esto, pero bueno, no nos sirve, digamos, para trabajar, no nos serviría, pero para hacer pruebas y esto, pues sí que nos funciona. Alguna vez he apreciado que se cuelga y que no mide, entonces venimos aquí y ponemos el restore por defecto y ya está. Va bastante bien, por el precio que tiene. Yo creo que es interesante, es una buena prueba, ni que sea para esto, para hacer pruebas, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos una señal aquí. Pues aquí está. Ahora os mostraré las capturas de las señales que ha enviado al ordenador. Y poco más. Venga, lo dejamos aquí este vídeo.
Pues nada, ya solo indicaros que aquí en la página web del fabricante, que es esta de aquí, os dejaré el enlace abajo, ponéis el modelo, es bastante interesante, venir aquí a documentación y seleccionar el modelo y sacar el esquema para haciendo, sobre todo cuando haya premos o si vamos a conectar esto por batería interna, externa o alimentación USB, hay que hacer una diferente combinación de jumper y aquí porque esa adaptación nos puede resultar un poquito espeso. Luego indicar yo tardé y nada, que si lo montáis a disfrutar y que ese es el aparato. Con esto acabo el vídeo, un poco por la calidad, como lo hago con el teléfono, no va para más el tema. Y hasta la próxima, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, le dais al like o al me gusta, os suscribís si os interesa, o vosotros mismos. Venga, hasta la próxima, gracias, adiós.